Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica correspondiente al módulo número 2 del aula Procesamiento de la Información. El día de hoy, tal cual como lo tenemos programado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades, estaríamos desarrollando la sesión sincrónica a este módulo número 2. Muy cumplidos, a las 2 de la tarde saludo a Liliana y a Magda Rocío, quienes están en este momento conectadas a la sesión sincrónica. Nuevamente les recuerdo para todos aquellos que se vayan conectando a la sesión y quienes se conecten de forma posterior a la misma, que pueden presentar sus preguntas por medio del chat de la plataforma y para todos aquellos que vean posteriormente el video de la sesión sincrónica que realicemos en este momento, pues pueden enviar o presentar sus inquietudes, preguntas por medio del correo electrónico de la plataforma. Esta sesión sincrónica tiene una duración aproximada a los 30 minutos. Voy a realizar un ejemplo de cómo se da el uso de un sistema de información dentro de las empresas. Posiblemente alrededor de las 2:30 de la tarde tenga que ausentarme por una reunión que tenemos de acuerdo al anuncio que dio hace pocos minutos la alcaldesa sobre nuevos cupos que se asignaron a varias universidades para dar inicio a algunos estudiantes para que empiecen a cursar. En este caso, la unidad virtual le fueron asignados varios de esos cupos. Entonces es un compromiso y un reto para los diferentes programas de la unidad virtual poder atender, digamos, esta gran demanda que va a tener la universidad. Pero entonces, como se los menciono, esta sesión sincrónica quedará grabada por los siguientes 14 días a partir de este momento en esta plataforma Big Blue Button, pero después de ese tiempo yo de igual forma estoy realizando la grabación por medio de OBS Studio para después cargar el video y que ustedes lo puedan observar pasados esos 14 días. Es decir, que ustedes puedan contar con esa información que nosotros hablemos acá con tiempo posterior. Bien, recordemos que para este módulo número 2 tenemos que presentar dos actividades. La primera de esas actividades se denomina construcción de una base de datos en Excel. Ahí están las especificaciones y esta actividad tendrá cierre el día 17 de agosto a las 8 de la mañana y tendremos una evaluación acumulativa del curso el día como fecha máxima el día 31 de agosto a las 8 de la mañana. Una aclaración que yo quiero realizarles sobre esa actividad final es que esa actividad cierra el mismo día y a la misma hora que tiene cierre el curso en su totalidad. Por lo tanto, yo no tengo la posibilidad de realizar habilitaciones, de dar tiempos extemporáneos particularmente en esa actividad, porque después de las 8 de la mañana del día 31 yo ya no puedo realizar ninguna acción. Es más, a ustedes les desaparecerá el curso de su plataforma en Canvas. Les dirá que, bueno, no les aparecerá el curso. En mi caso, si yo quiero realizar alguna modificación a lo que ya está en el aula, la plataforma me avisará que ya el curso cerró y no se podrá realizar ninguna modificación. Lo único que yo puedo hacer después de esa fecha es descargar la sábana de notas y entregarla al director de el programa. En el caso de que a ustedes se les presente algún tipo de inconveniente, alguna problemática, recuerden que pueden igualmente enviar su excusa. El correo electrónico si lo van a tener habilitado, el correo electrónico ustedes me van a poder contactar por allí. Y yo me encargaré de tramitar obviamente el soporte que ustedes envíen de su problemática. El director en ese caso convocará a un comité o a un consejo académico, perdón, que se denomina así, y ellos evaluarán si es pertinente o no y es procedente o no realizar la habilitación de esas actividades que no se presentaron. Bien, y ya será otra área quienes les habilitarán y les indicarán a ustedes o a quien no pueda presentar cuándo puede presentar esa evaluación y bajo qué criterios, ¿sí? Y serán ellos quienes modifiquen la nota final del curso y hagan el trámite correspondiente. Pero mi recomendación en ese caso, para evitar
todo este tipo de trámites para habilitar una posible respuesta negativa por parte del consejo y que se vean afectados obviamente ustedes con esa nota, es realicen la presentación de esa actividad dentro de los tiempos que están establecidos y pues traten de desarrollar todas las actividades o todas las presentaciones con tiempo de anterioridad antes de esa fecha límite. Bien, la agenda que tenemos para el día de hoy, como se los menciono, vamos a hacer una breve introducción hacia el módulo número 2. Vamos a hablar nuevamente de lo que son los datos, qué tipos de datos normalmente nosotros encontramos dentro de un sistema de información y vamos a ver rápidamente un ejemplo de cómo precisamente se maneja la información dentro de las bases de datos, que es la idea que ustedes deben presentar en esa tarea, ¿no? No es solamente presentar una base de datos con una gran cantidad de información, porque eso se consigue en cualquier lado, sino que precisamente ustedes identifiquen cómo esa información o cómo esos datos se interrelacionan y permiten construir información y cómo esa información nosotros la podemos analizar en el mundo real. Bien. El módulo número 2, recordemos que se denomina Balance Scorecard y busca que ustedes puedan conocer los pasos para elaborar un cuadro de mando integral y planear el diseño de indicadores de gestión. Para esta actividad ya ustedes conocen las actividades que tenemos planeadas y las fechas en las cuales se deben realizar la presentación de esas actividades. Bien, entonces nosotros hemos venido manejando algunos conceptos asociados a lo que es información y asociado a lo que son datos, ¿no? Los datos que una vez nosotros los hemos tratado, los hemos analizado de forma conjunta, que son resultantes de ejercicios y escenarios del mundo real, pues nos permiten precisamente construir información, nos permiten precisamente entender los fenómenos que se presentan en nuestro entorno, en este caso en este entorno organizacional, y nos permiten obviamente tomar decisiones oportunas para poder responder a esas situaciones que se están presentando. Las bases de datos permiten organizar precisamente esos datos que surgen dentro de los entornos organizacionales. Datos cuantitativos o datos cualitativos que surgen eh, a medida que van desarrollándose los diferentes procesos de gestión, surgen a medida que se van desarrollando las diferentes actividades que se ejecutan al interior de las empresas y que por ende dan como resultado un bien, un producto terminado, pero también que dan como resultado una información, ¿sí? Que permite, obviamente, realizar ese ejercicio de retroalimentación y permite generar conocimiento y aprendizaje dentro de las empresas. Comúnmente los datos son utilizados para desarrollar, diseñar y desarrollar las diferentes estrategias de mejoramiento dentro de las empresas, ¿no? Los indicadores de gestión precisamente son estos elementos que nos permiten a nosotros conocer cuáles son los resultados que estamos alcanzando dentro de cada proceso en mi empresa en particular, ¿no? Cada proceso de gestión yo puedo establecerle unas metas, unos indicadores que me permite a mí conocer periodo a periodo, día a día, semana a semana, cuáles son los resultados que yo estoy alcanzando, si estoy direccionándome hacia esa meta, hacia ese objetivo que ha establecido la organización o que ha establecido ese plan estratégico que tiene la compañía, y si tengo que desarrollar alguna estrategia, alguna alternativa para corregir el rumbo y para poder asegurar que se alcancen esos objetivos que se han establecido. Esos indicadores precisamente pues se encargan de determinar si efectivamente yo estoy dando uso eficiente y productivo de los diferentes recursos organizacionales y si a partir de, tal vez de algunas modificaciones que yo realice, como sea el diseño de acciones correctivas, como sea el diseño de estrategias de mejoramiento, pues están generando precisamente ese aporte significativo y ese aporte valioso a los resultados de la compañía, ¿no? Cuando yo realizo alguna modificación en una empresa, cuando realizo una modificación en un proceso en particular, pues yo me baso en los indicadores de gestión para validar si efectivamente esas modificaciones que yo he realizado, esos cambios que he hecho, pues tienen algún aporte significativo o beneficioso para la empresa, ¿no? Si yo tengo el diseño de un proceso A y a partir de un estudio, a partir de analizarlo, identificar, puedo ver que yo puedo modificar un par de actividades o puedo eliminar una actividad y planeo el diseño de ese proceso en la forma B,
y resulta que en la forma A yo tenía 40 cantidad de productos realizados al día y en la forma B tengo 35, pues esto en realidad me está generando tal vez una afectación, ¿no? Tal vez la decisión que tomé generó traumatismos en la operatividad que tenía ese proceso y no estaba obteniendo los resultados deseados. Estos indicadores, estos datos son los que reflejan entonces una realidad del entorno organizacional, una realidad de los procesos, una realidad de todos los elementos, todos los fenómenos que se presentan alrededor del desarrollo cotidiano y normal que tienen las organizaciones. Las bases de datos entonces nos permiten organizar esos datos, nos permiten clasificarlos, porque si nosotros entonces tomáramos toda esa cantidad de indicadores que resultan de las empresas o toda esa cantidad de datos que se producen dentro del mercado, dentro del entorno competitivo de las empresas y no los organizaríamos, pues simplemente serían datos al azar que al momento en que yo requiera realizar un análisis detallado del mismo, pues no puedo concluir nada porque hay un conjunto de datos realmente desorganizado y que no me permite a mí construir ningún tipo de información ni de conocimiento, ¿no? Imaginémonos que yo en una misma hoja tomo los datos resultantes del equipo de producción de camisas, del equipo de producción de pantalones, del equipo de producción de medias, pero no los identifico a cada una por particular, ¿sí? Entonces al finalizar yo tendría un conjunto de números, un conjunto de datos que en realidad no me están diciendo nada, ¿no? No me están diciendo a quién pertenece cada elemento, a quién pertenece cada resultado. Para eso existen las tablas de datos, las bases de datos, para diseñar formatos que me permitan a mí adecuadamente ordenar los diferentes datos que se producen a partir del ejercicio organizacional para tomar información detallada de cada uno de los procesos de gestión que yo tengo dentro de mi compañía y para poder construir información que realmente sea valiosa para la organización. Dentro de las operaciones que normalmente se pueden realizar dentro de las bases de datos, pues está el insertar nuevos registros en esa base de datos, el modificar los registros que con anterioridad se sumaron y el actualizar precisamente esos formatos, el actualizar las casillas, el actualizar el número de registros que se va a ingresar dentro de ese formato en particular. Comúnmente los formatos son diseñados por personal eh, interno al equipo de trabajo que ejecuta los procesos de gestión. Es decir, comúnmente los formatos que miden los resultados de un proceso de gestión generalmente son diseñados por el líder del equipo o de ese equipo de trabajo, ¿no? Esto cuando las organizaciones no cuentan con un área específica que se encargue tal vez de procesos y calidad, que comúnmente se encargan de diseñar cómo es la ejecución de esos procesos y cómo se va a realizar los ejercicios de medición de indicadores para validar que se están desarrollando efectivamente la mejor forma y la manera más óptima de desarrollar esas actividades. Pero cuando no existen esas áreas en particular, comúnmente estos formatos son diseñados por los líderes, por los jefes de cada equipo de trabajo, con el objetivo precisamente de medir la eficiencia y la productividad que está pudiendo o está llegando a alcanzar su equipo de trabajo. Comúnmente, obviamente, cuando nosotros o si alguno de ustedes le puede llegar a encargar una actividad como esta de diseñar un formato de medición, posiblemente inicialmente solo tengamos la idea de tomar algunos datos, ¿no? Por ejemplo, cantidad de materia prima que ingresa al proceso, cantidad de operaciones realizadas y cantidad de resultados que se obtienen, ¿no? Pero a medida que nosotros vamos a desarrollando ese ejercicio, a medida que se van presentando diferentes escenarios, diferentes fenómenos, diferentes tal vez reprocesos dentro del ejercicio cotidiano, empezamos a identificar la necesidad de empezar a nombrar, a agregar diferentes datos adicionales que pueden llegar a ser importantes para el proceso, como por ejemplo el tener en cuenta también la cantidad de reprocesos que se generaron dentro de la ejecución de actividades, como también el tomar dato de la cantidad de materia prima que se dejó de utilizar o que quedó de remanente, ¿no? Son datos constantes que se van generando, son fenómenos que se van produciendo dentro de cada proceso de gestión y son elementos que nosotros a medida que va evolucionando el tiempo empezamos a identificar que es importante y que es primordial que nosotros los sumemos a esos datos que se están tomando dentro de nuestra base de datos o dentro de nuestra tabla de datos. ¿Qué, qué tipos de datos, perdón, existen comúnmente en el entorno organizacional
precisamente dentro de esas bases de datos. Anteriormente, o la videoclase anterior, nosotros hablábamos por allá de un conjunto de diferentes tipos de datos que podríamos encontrar normalmente en un entorno general de datos y de información. Acá puntualmente dentro de las organizaciones nosotros podemos encontrar datos numéricos, datos decimales, datos alfanuméricos, binarios, alfabéticos y fechas, ¿no? Estos son los datos que comúnmente nosotros tratamos de combinar para el suministro de información o suministro de datos dentro de los diferentes sistemas de información que se manejan en las empresas, ¿no? Numéricos y decimales, pues para describir todos los datos cuantitativos que se desarrollan en las empresas. Algunos datos binarios para representar elementos afirmativos o negativos de diferentes fenómenos que se ejecutan dentro de las organizaciones. Fechas, obviamente, para describir momentos en los cuales se efectúan por ejemplo, la toma de datos, cuando se efectúan puntualmente la ejecución de algunos procesos en particular. Y datos alfanuméricos que nos permitirán generar codificaciones tal vez de algunos productos, de algunos servicios, de algunas actividades en particular para permitir la identificación clara, detallada y rápida de un proceso o de un producto en particular y así integrarlo de manera mucho más fácil a lo que es ese entorno de manejo de información dentro de las empresas. Entonces nosotros podemos identificar o podemos hacernos una idea a partir de todo esto de cómo normalmente podemos establecer una tabla de datos dentro de las organizaciones. Un ejemplo para esto es esta tabla que ustedes ven en este momento en pantalla. Es un ejemplo pequeño, corto y rápido que les voy a realizar sobre cómo se maneja tal vez la construcción de información a partir de las tablas en la empresa, ¿no? Acá nosotros tenemos los datos de una persona. Bueno, buscamos medir el dato de una persona, el nombre, su apellido, su número de identificación, su tipo de identificación, el género, el tipo, el estado civil y su fecha de nacimiento. Acá nosotros estamos tratando de identificar puntualmente las características y estamos tratando de identificar claramente a una persona, ¿no? En este caso nosotros estaríamos tratando de identificar en este ejercicio a un cliente en particular, ¿no? Imaginémonos, por ejemplo, el éxito, cuántos clientes tendrá el éxito que adquieren sus productos a diario, ¿no? Una gran cantidad de clientes se sumarían día a día a las transacciones que realiza organizaciones tan grandes como por ejemplo es Almacenes Éxito. Por lo tanto, nosotros debemos definir que en esa gran base de registros que va a ingresar a la base de datos de una organización o de nuestra organización, debemos identificar algunos datos que son únicos, que son particulares y que van a representar a ese cliente de forma definitiva, ¿sí? Es decir, que no voy a presentar una ambigüedad en la información cuando yo quiera referirme a un cliente en particular, ¿no? Porque posiblemente Pepito Pérez compre una vez a la semana productos en Almacenes Éxito. Por lo tanto, pues no va a ser un cliente distinto, ¿no? Siempre va a ser ese mismo cliente quien va a adquirir los productos, no va a ser un cliente nuevo porque ya estaría su información ingresada dentro de la base de información del sistema, ¿no? Entonces debemos identificar ese tipo de elementos, ese tipo de datos que me permiten a mí tener a este individuo identificado de manera particular. Por medio de su nombre no puede ser, porque, bueno, porque Pepito, puede que existan muchos Pepitos en Colombia, ¿no? Lo mismo, de igual manera, puede que existan muchos Pepitos Pérez. Si sumo estos dos datos como los datos significativos de identificación de este elemento, pues puede que ellos o personas con ese nombre y apellido existan muchos dentro del mercado, ¿no? Pero el número de identificación y el tipo de identificación sí va a ser un elemento característico de ese cliente o de esa persona, ¿no? En ese caso, solamente una persona debería tener un número de identificación, digamos, con el número 1, 2, 3, 4 y 5, que sea tipo cédula de ciudadanía, ¿no? En lo lógico nos dice que solamente una persona tendría ese número de identificación y sería el elemento único
para identificarlo de los demás Pepito Pérez que pueden existir en la ciudad, en Colombia, y de los cuales también pueden que realicen compras en almacenes éxito. Bien, los demás elementos no me permiten a mí identificar o clasificar particularmente a un individuo o a una persona, porque puede que muchos Pepitos Pérez hayan nacido el mismo día, que muchos Pepito Pérez también sean todos solteros, y puede que también que tengan hasta la misma fecha de registro en la empresa, ¿no? Imaginemos cuántos Andrés Rodríguez, que creo que son el nombre y el apellido más tradicional o más común que se puede encontrar en el país, pueden comprar un día lunes en almacenes éxito. En realidad, pues en todas las ciudades y municipios en los cuales tiene atención este tipo de empresa, pues puede que exista hasta en el mismo instante varias transacciones de personas con el mismo nombre y apellido. Bien, entonces, ¿esto qué tiene sentido tiene? Siempre que nosotros vayamos a realizar el ingreso de información, sea de un cliente, sea de un proveedor, sea de un producto, sea de una materia prima, nosotros tenemos que identificar algún elemento particular que me va a permitir a mí identificar a ese sobre los demás, sea el cliente, sea por ejemplo el proveedor, que yo puedo por ejemplo tener tres proveedores que me venden a mí resmas de papel. Uno es Dispapel, el otro es Apapel y el otro también se llama Apapel, ¿no? Pero entonces a cada uno de ellos puede que yo no los vaya a identificar con el nombre de la empresa, sino que los identifique con un código en particular que yo les asigne, ¿no? Acuérdense que yo les mencionaba anteriormente que ahí está la importancia de manejar dentro de las bases de datos tipos de datos alfanuméricos, ¿no? Agregarle a un proveedor el código A1, al siguiente proveedor el código A2, y de esa manera, siempre que yo vaya a referirme a un proveedor en particular, pues me voy a fijar no por su nombre completo, no por buscarlo por su dirección, no por buscarlo por su teléfono, sino lo podré identificar particularmente por el código que yo le he asignado. O por ejemplo, otro código de identificación única que puede tener una empresa podría ser el NIT, ¿no? Bueno, entonces estos elementos que son únicos, ¿sí? Que me permiten a mí identificar específicamente a esos elementos, a un cliente, a un proveedor, a un producto, son los elementos que yo puedo asociar en las demás bases de datos que yo vaya a manejar dentro de la compañía, ¿sí? Es decir, yo voy a tener una tabla de clientes donde voy a tener toda la información del cliente, ¿sí? Pero voy a tener un elemento único que me permite identificar ese cliente, la cédula de ciudadanía, ¿no? El número de cédula de ciudadanía. En otra base, yo pueda que tenga el número de transacciones que se realiza el día lunes 3 de agosto de 2020 en mi tienda de mercado, ¿sí? Y en esa base de datos pues no va a estar absolutamente toda la información del cliente, sino que únicamente va a estar su número de cédula de ciudadanía y puede que esté la información de los productos que adquirió, de la hora en la cual realizó la transacción, en el momento en el cual lo atendió el cajero, diferente tipo de información que se puede tomar al momento de realizar una transacción. Toda esta información entonces que se integra en esas bases de datos, ¿sí? Que son distintas, una es para los clientes, una es para los proveedores, una es para los productos, otras para las transacciones, ¿sí? Cada una de manera independiente, se integran dentro de un sistema de información con el objetivo de crear información útil e importante para la compañía, ¿sí? ¿Qué información entonces tendría útil de conocer todos los datos del individuo? Pues vamos a verlo más adelante cómo nosotros nos puede llegar a interesar a partir de información que se crea dentro de la empresa, poder desarrollar diferentes estrategias, sea de relacionamiento, sea de respuesta ante reclamos que nos establecen los compradores. La idea de estos sistemas de información es poder generar el soporte adecuado de información y de conocimiento que requiere la compañía. La compañía constantemente, precisamente a partir de esas diferentes mutaciones que se presentan en el entorno, a partir de esos diferentes cambios que se ejecutan en el entorno organizacional que nos permite desarrollar
estrategias que nos permite desarrollar y dar respuesta a mutaciones del entorno, pues requiere de conocimiento y requiere de información para poder afrontar precisamente esos cambios. Entonces, para lograr entender cómo se relacionan todos los elementos y cómo todo eso yo lo puedo construir a partir de unas bases de datos, veamos el ejemplo acá de cómo funciona, por ejemplo, una tabla clientes, ¿no? Recordamos que dentro de una tabla clientes yo puedo tomar diferentes datos que quisiera o que considere la compañía oportunos a conocer por parte del cliente, ¿no? En este caso tenemos su nombre, su apellido, el número de identificación, el tipo de identificación, el género, el estado civil, su fecha de nacimiento y la fecha en la cual realizó el registro dentro del sistema de información de la compañía. Bien, puedo tomar más datos, ¿sí? Cualquiera de los datos que ustedes consideren que sean oportunos para la empresa, ¿sí? Que consideren necesarios a suministrar. En este momento a mí no se me ocurre ninguno, pero pues como se los digo, a medida que uno realiza en el ejercicio real, en el mundo cotidiano, en el día a día, empiezan a surgir tal vez ideas o empiezan a surgir escenarios en los cuales uno piensa que podría sumar otro tipo de dato adicional a esos que se toman dentro de las tablas que previamente están construidas. En este caso, recordemos que tomamos como datos clave o datos significativos de este personaje el número de identificación y el tipo de identificación, porque estos son los que me van a permitir identificar particularmente a esta cliente que realizó una compra o que fue ingresada en un momento dentro del sistema de información. Dentro de la tabla de productos, de igual manera nosotros podemos identificar o podemos tomar información cuantitativa o cualitativa del producto que nosotros queremos ofrecer dentro del mercado o que por ejemplo en este caso que es como lo venimos haciendo un ejemplo de una tienda de abastecimiento, yo voy a vender productos y puedo tener conocimiento de la información de ese producto. Dentro de los datos que se pueden tomar, un código de producto, y ya esto se los voy a mencionar en un momento, un nombre, una presentación, una unidad de medida, una marca, un costo y un precio. Bien, como se los mencioné en el inicio de los tipos de datos, es importante que nosotros generemos codificaciones para los diferentes productos o para diferentes proveedores que nos facilitan estos elementos, estos productos. Porque háganse una idea, por ejemplo, cuando yo trate de identificar en una base el arroz, no sé, arroz roa, no más, pues me saldrá una gran cantidad de productos, ¿no? Arroz roa de 1 kilogramo, arroz roa de 2 kilogramos, arroz roa de 3 kilogramos, así hasta 10 kilogramos. Y después empezará arroz roa light de 1 kilogramo, de todas las características, todos los colores, todos los sabores, todos los tipos, ¿sí? El light, el integral, bueno, ¿sí? Entonces para cada uno de esos productos, ¿sí? Para cada uno de esos productos que se pueden presentar, ya sea por marca, ya sea por presentación, por peso, por cantidad, por características, ¿sí? Yo puedo asignar un código único, ¿sí? Es decir, por ejemplo, para el arroz ROA tradicional de 2 kilos le voy a asignar el código 0001, ¿sí? Pero para el arroz ROA tradicional de 10 kilos le voy a asignar el código 0002, ¿sí? Cuestión o escenario en el cual yo pueda identificar un producto de ciertas características con un elemento en particular, ¿sí? Ese se va a convertir en ese caso en mi dato llave, en mi dato particular, porque no encuentro otro tipo de dato que me permita a mí identificar particularmente a este elemento o a este producto, ¿no? A diferencia de las personas ya vienen con un elemento en particular que es un número de cédula, pero en este caso puede que los productos no. Vienen por cada marca, no más, ¿sí? Vienen una gran cantidad de presentaciones y una gran cantidad de características que los diferencian, ¿no? Digamos, nomás para el arroz Roa de esa marca, puede que existan unos 10, 20 subproductos que se derivan de únicamente ese tipo de producto y esa marca de producto. Bien, por eso es importante entonces, si no contamos predeterminadamente con un elemento, con un dato que permite identificar particularmente a ese elemento, por mi parte entonces yo asignarle un código en particular. Ahora bien, vamos a ver entonces la tabla de ventas. Como se les mencioné hace un momento, es el ejercicio de tomar los datos, de tomar la información que se produce a partir de una transacción que se realiza
en un momento dentro de un ejercicio cotidiano de actividad económica. Bien, en este caso lo que nosotros estamos es verificando el código del producto, ¿sí? Que ese ya lo tenemos porque sabemos que los códigos que yo estoy vendiendo dentro de mi almacén tienen cada uno diferentes códigos, del tipo de identificación del cliente que me lo va a dar pues una vez se realice la transacción, igual que su número de identificación, el dato de la persona que lo va a atender, ¿sí? La cantidad que se está vendiendo y la fecha en la cual se está realizando la actividad o el registro cuando se está realizando la venta. Bien, importante nuevamente acá generar un código de venta, ¿sí? Generar un código para esa transacción única, porque no existe manera en que yo pueda identificar particularmente una venta que se haya realizado a una persona en un día. Es decir, por ejemplo, si yo quisiera filtrar en esta tabla eh, por la venta que se realizó tal vez el día 12 de noviembre, pues existirán una gran cantidad de productos que se vendieron ese día. ¿Sí? Ahora más, si sumo a ese filtro tal vez el número de ventas que se realizaron para la persona identificada con este número de cédula, con el número de cédula 543, pues posiblemente puede que esa persona me haya hecho tres compras durante ese día. Entonces particularmente no puedo identificar una transacción única con esos datos que yo cuento actualmente en ese momento, ¿sí? Por lo tanto, para las transacciones también sería necesario que yo asignara un código único, un número que me permita identificar particularmente cuál fue esa transacción en ese momento y en particular que se realizó. Entonces, en este caso ya nosotros podemos tener o podemos identificar otro tipo de datos significativos en esta transacción. El código de venta que me va a permitir a mí verificar particularmente cuál fue esta transacción que se realizó. El código de producto, que si bien no es un dato significativo para esta em, tabla de datos, sí es un dato que ya viene siendo un dato llave en otra tabla de datos y por eso acá se articula como dato llave, como dato significativo, de igual manera que el tipo de identificación y el número de cliente. Bien, entonces en el escenario real en el cual se puede desarrollar este tipo de actividades es que imaginémonos un caso en el que nosotros nos están colocando una reclamación porque un cliente dice que nos compró 5 bolsas de arroz roa y cada de esas bolsas era de 10 kilos, ¿no? Entonces nosotros cómo podremos reaccionar ahí. Responderle a todos los clientes que nos generen ese tipo de reclamaciones dándoles lo que ellos indican que compraron o verificando precisamente a partir de los sistemas de información o de las tablas de datos de las transacciones que realizamos realmente cuál fue el ejercicio que se realizó. Acá la conclusión a la que podemos nosotros encontrar en el escenario real es que eh, la persona Dana Forero compró 3 bolsas de arroz por 2 kilos de marca Roa el 12 de noviembre de 2018 a las 10:30 en una transacción atendida por el cajero con código 23423. Y nosotros entonces, ¿cómo podemos saber que nos compró la señora Dana Forero? ¿Cómo podemos saber que fue una compra de 3 bolsas de arroz de esa marca y que fue en ese momento, si lo único que tenemos es el reclamo de un comprador insatisfecho por lo que adquirió? Pues acá nosotros podemos basarnos es a partir de la transacción específica, ¿no? Nosotros tenemos un código del producto, a partir de ese código de producto yo puedo dirigirme a la tabla productos y tratar de identificar a qué se refiere con que se realizó la compra. En este caso, según la tabla de datos menciona que fue una cantidad de 3 productos del producto 452534 y según la tabla de productos el producto 452534 se trata de un arroz de marca X y toda la información que nosotros podamos suministrar de ese producto según nosotros lo tengamos estructurado dentro de la base de datos o dentro de la tabla de datos y a partir del número de identificación podré determinar de quién se trata el cliente, su nombre, su apellido, su número, eh, perdón, su género, su fecha de nacimiento y la fecha en la que se realizó el primer registro.
De esa manera es que comúnmente nosotros podemos encontrar escenarios reales que se presentan dentro del entorno real de las organizaciones. Después de este tipo de ejercicios, pues posiblemente la persona eh, que realiza compras, en este caso Dana Forero, tendrá nuevos registros dentro de los sistemas de información de la compañía, pero en ese caso, cada una de esas transacciones pues dependerá de la información que se suministre en la base de datos de ventas y así constantemente pues el sistema de información cada vez se irá enriqueciendo mucho más. Podremos entonces a partir de esto identificar elementos sumamente importantes y que a las empresas les interesa mucho como tendencias en compra, identificar comúnmente cuáles son los productos que principalmente compra esa cliente de Ana Forero. Además de esto podremos identificar em, también podremos identificar qué tipo de información le resulta realmente significativa a la compañía y qué elementos resultan importantes para desarrollar estrategias que se puedan implementar dentro de las empresas. Permítanme un minuto, por favor. Bien, perdón por la interrupción. Bueno, lo único que me quedaba es preguntarle si tiene alguna duda. Karen me pregunta por qué el estado civil es fecha. No sé, estado civil de pronto fue un error mío al establecer la tabla. No es que sea de esa manera, sino posiblemente pues fue un error mío al momento de ingresar los datos en la tabla. Pero principalmente pues deben ser datos obviamente que sean coherentes con lo que estamos solicitando, ¿no? Que si estamos pidiendo el número de identificación sea un dato numérico, que si es una fecha en específico, por ejemplo la de nacimiento, se mencione como fecha y demás. Digamos que es un ejemplo que yo realicé, una tabla. Ah, ok, sí, seguramente en el momento en que la realicé, no me fijé y coloqué el tipo de dato que no era correcto. Les quiero preguntar a todos si tienen alguna duda en particular sobre la temática que hemos trabajado o sobre las actividades a desarrollar en nuestro módulo 2. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, cuéntame. Esa base, esa base de datos de datos que vamos a construir es especialmente es decir, de alguna empresa o es libre del producto o de la persona o lo que uno quiera como tal para construir esa base de datos. Es libre, no es de ninguna empresa en específico. Además, precisamente por eso trataba de mencionarles al inicio que lo que yo busco es que ustedes logren identificar cómo se relaciona esto en un escenario real y cómo se puede analizar la información. Por ahí lo que yo también quiero es que ustedes analicen y vean cómo se puede realizar el tratamiento de la información a partir de las bases de datos, ¿no? Y gracias por tu pregunta porque sí he tenido em, en ocasiones entregas en las cuales únicamente se basan es en construir un par de tablas que no tienen ningún tipo de relación, ¿sí? Que no tienen datos que se relacionen unas tablas con las otras y que no permita generar información, ¿no? Eso es lo importante y el mensaje que yo quería transmitirles con esta exposición que acabo de realizar es que a partir de tablas nosotros si las desarrollamos y las establecemos de manera adecuada, podemos construir información y podemos generar elementos que pueden ser útiles para la toma de decisiones dentro de las compañías. ¿Tienes alguna Sí, otra sí, duda? sí.
No. Bueno, sí, profe, únicamente tomamos, por ejemplo, un solo producto, pero es que ese producto tiene subproductos agregados o únicamente como un solo producto y ya. No, pueden ser varios productos. Lo importante es que tú puedas demostrar cómo, por ejemplo, una tabla productos se puede relacionar con la tabla clientes, con la tabla proveedores, si tiene el ¿Sí? ejemplo que tú quieres realizar, ¿sí? O sea, no es necesariamente deben realizar un único registro de un producto en particular, sino pueden desarrollar, más allá que el ejercicio que ustedes demuestren o el mensaje que ustedes quieran demostrar con el ejercicio sea de un producto en específico, ¿sí? No quiere decir que la base de datos solamente tenga que tener ese dato en particular, sino que pueden tener otros datos adicionales. Ah, ok, profe, gracias. ¿Vale? Todos los datos, no los que consideren importantes, como yo se los he mencionado, a medida que uno va realizando ese tipo de ejercicios de construcciones de bases de datos, pues empieza tal vez a surgir elementos que son o que uno puede identificar que son importantes para las empresas. Puede que para algunas empresas, por ejemplo, el dato del estado civil de un cliente no sea importante, o por ejemplo el número de hijos puede que no sea importante, ¿sí? Pero cualquiera que ustedes consideren que suma a la información que puede ser importante o valiosa para la empresa, pues lo pueden agregar a la base de datos que realicen. Bueno, Carlos, se puede realizar de manera individual. ¿Por qué? El trabajo de ideas que lo realicen de forma grupal. En este momento están conectados uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces puedes establecer grupos, ¿no? De trabajo. Que no estoy seguro si el trabajo es de forma grupal. Perdónenme. Si es grupal. Sí, sí, sí. Pues puedes poder contactar con algunos de los compañeros que, por ejemplo, acá están conectados y tienen grupo y pueden trabajar con algunos de tus compañeros. Sí, yo entiendo que es complicado la comunicación por los grupos, pero ustedes cuentan con la plataforma que les facilita ese ejercicio. Cuentan con chat, cuentan con el correo electrónico de la plataforma, tienen 15 días para poder dividirse el trabajo y para poder participar y construir la entrega que deben realizar antes del 17. Pero igual, profe, también hay la posibilidad, uno lo puede presentar individual, ¿cierto? Sí, yo se los he mencionado, ustedes lo pueden presentar de forma individual, pero no estoy seguro en este momento si hace parte de eso del criterio de calificación en la rúbrica. Y si hace parte de la rúbrica, pues obviamente ustedes saben que es un elemento que se debe tener en cuenta a la hora de calificar. Pero que yo se los acepte de forma individual, obviamente se los acepto, no es que no se los vaya a recibir. Ay, vale, profe. ¿Listo? Bueno, ¿tienen alguna otra inquietud? Bien, mira, muchas gracias Andrés, pero sí, ahí está como parte de el criterio de calificación, el trabajo colaborativo. ¿Vale? Listo. Bueno, falta una inquietud de Iván David.
La máxima cantidad que veo yo, no sé si se especifica en la actividad, pero deberían ser 3 personas. Máximo 5. Me parece que es mucho, pero bueno, ahí está establecido como 5 y dejémoslo como 5 personas máximo por equipo de trabajo. Es que este grupo al igual es muy grande también. Sí, 2 personas pueden hacerlo, máximo 5 y no hay inconveniente. Listo, estimados, ¿cuál otra duda tienen aquellos que por ahí no han participado o no tienen ninguna inquietud adicional? La videoconferencia sí, yo trato el día de hoy de cargarla allí mismo donde ustedes ingresaron, mejor dicho, a ese módulo de sesiones sincrónicas y trato de cargarla el día de hoy. De igual manera, esta plataforma lo guarda por 14 días, pero en el transcurso del día de hoy o a más tardar el día de mañana yo cargo esta sesión en, en YouTube y cargo el video de YouTube a esa página o a esa tarea que están en ese módulo de sesiones sincrónicas. Bueno, mis estimados estudiosos, muchas gracias por conectarse, a todos por participar. Recuerden que cualquier duda, cualquier inquietud, vale, pues pensé que tenías alguna duda, Jessica. Recuerden que cualquier duda, cualquier inquietud me pueden contactar por medio del correo electrónico de la plataforma y yo trataré en la menor brevedad posible de darle respuesta a las inquietudes, dudas, preguntas que tengan. Gracias nuevamente por la participación y hasta la siguiente oportunidad. Hasta pronto. Gracias, profe. Gracias.